Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Vida en Conexión. Hoy pues tenemos el enorme privilegio de contar con Sonia de la casa, para quienes no la conocen. Bueno, iniciemos. ¿Cómo estás? Bien, Cami, muy buenos días. O tardes o noches, O tardes, no importa. o noches. No sabemos a qué hora nos van a ver. Me decías que te encuentras nerviosa. Muchísimo, muchísimo, ¿Por sí. qué? Pues es como la primera vez que hago este tipo de dinámica de esta manera, pero pues nada, el Señor toma el control siempre. Y estamos direccionados por Él. Amén, así es. Bueno, Sonia, algunos te conocemos, algunos otros no. ¿Quién es Sonia? Bueno, enamorada de Cristo. Hace 5 años y medio, más o menos, el Señor me permite llegar a Ibagué, plantarme en esta iglesia. Soy mamá, tengo 3 hijos hermosos. El Señor me regaló 3 personas especiales, como en la palabra, un David, un José y una Sara. Trabajo en construcción y sirvo pues en la casa del Señor. Ok, dices que ¿hace cuánto tiempo llegaste aquí a la iglesia? 5 años. ¿Y cómo llegaste a Vida Abundante? Bueno, pues eso fue muy chistoso porque yo servía en Bogotá, mi familia toda está en Bogotá, yo servía en el lugar de su presencia. Hace 9 años estaba ahí ubicada y inmediatamente terminó el proceso, la última parte que era ya como el proceso de Ananías. El Señor me dice, te vas para Ibagué durante un mes confirmando esa palabra hasta que le dije, Señor, dame un versículo que sea de verdad, de verdad, de verdad. Claro. Y en ese proceso entonces empecé a orar, a pedirle al Señor a qué lugar iba a llegar porque no sabía. Finalmente llego ese viernes por la noche a Ibagué y estaba haciendo mercado justamente cuando me llamó alguien muy especial y me dijo, Sonia, ¿cómo estás? Hablas con el pastor Julián. Y yo, ¿un pastor llamándome? ¿Cómo así? Y ahí ya me contactaron como muchos meses después, supe cómo había sido la conexión. Creo que les habían dado a ellos la información de que yo había estado buscando una iglesia acá. Okay. En su momento no la supe, solamente sabía que Dios había obrado un milagro y que me habían contactado y ellos me dijeron, sabemos que estás aquí, sabemos que llegaste a Ibagué, te estamos esperando, te estábamos dando tiempo para que te organizaras, te esperamos el domingo. Y para mí eso fue como agua en el desierto. Pero ven, o sea, dices que te dieron tiempo de organizarte, pero ¿cómo fue esa adaptación? Porque como hablábamos antes de la preparación de este episodio, que normalmente las personas van a las ciudades grandes, ¿no? No sé, estudian, lo que sea, y se van a hacer vida productiva a ciudades como Bogotá, que es lo más común, pero hemos visto una constante, y es que vienen personas de Bogotá a Ibagué. ¿Cómo fue esa adaptación de la capital a la ciudad musical de Colombia? Bueno, pues digamos que no fue fácil porque yo tampoco sabía que venía para acá. Siempre pues digamos que mi esposo es de aquí, pero él se había ido hace muchos años, más de 20 años a Bogotá, a buscar trabajo y a buscar comodidad. ¿Pero ya habías venido antes a Ibagué o...? Solo de visita. De visita. Solo de visita, la verdad, solo de visita porque yo venía 3 días y ya pues me iba a Bogotá. Me gusta mucho, mucho pues también la ciudad, además que estaba mi familia. Y lo que te decía, tan pronto pues terminó proceso, el Señor empieza a hablarme y empiezan a haber muchas dificultades en la empresa en la que estábamos trabajando y el Señor empieza a tocarme pues como el corazón. Él prácticamente organizó una cita a solas en Medellín, porque yo nunca viajaba sola, me lleva a Medellín una noche y ahí me suelta la bomba el Espíritu Santo y empieza a decirme, te vas. Ven, esto me parece impresionante, o sea, ¿cómo le dices a alguien, o sea, cómo le transmites a alguien esa experiencia, que Dios te hable de forma tan directa, que se siente, que es esa vivencia? Digamos que hace parte de la relación y la confianza que tú tienes con un padre y prácticamente yo sé que el Señor es soberano, se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, pero una de las más especiales en las que Él ha estado continuamente conmigo ha sido como un padre.
Entonces, yo sé que la dependencia hace que empieces a preguntarle cosas y a decirle cosas y el Señor las muestra de una manera impresionante. Yo empecé a recibir señales durante ese último mes diciéndole al Señor por medio de ayuno, de oración, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? ¿En serio eso es lo que tú quieres? Porque yo nunca me imaginé que el Señor me fuera a mandar para acá. Y luego de estos procesos hace cosas como una persona que no tiene ni idea que tú estás pensando en trasladarte, te llega con una caja vacía y te dice, mira, y te envía el Señor para que guardes todas las promesas porque las vas a necesitar en algún momento. Me llega un versículo, Natán, haz como el Señor te lo ha dicho. Y luego de esos sucesos, X día, faltando prácticamente una semana para venirme, le digo, Señor, dame una palabra que realmente yo sepa y tenga la certeza, que no me quede duda que eso es lo que tú quieres para mi vida y quieres que yo me vaya porque yo sé que tú me estás llamando a servirte a otra ciudad que yo no conozco. Solamente bastó hacer silencio para escuchar una voz, algo que audiblemente me dijo, Salmo 45:10, puntual, Salmo 45:10. Y yo voy a la palabra a ver si era que me lo estaba imaginando. Y el Salmo 45:10 dice, olvídate de tu pueblo y tu familia. Wow. Empaque y chao. Listo, maleta, se arranca. Ajá. Bueno, llegas a Ibagué, me estabas contando que, bueno, llevas 5 años acá en la iglesia, hubo un proceso de adaptación. ¿Qué tan difícil de pronto es, ok, llegaste acá creyendo, o sea, de la mano de Dios, pero cómo fueron esos primeros pasos aquí en Ibagué? Porque pues el tema laboral, ¿sí? Es algo fundamental, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron esos primeros pasos aquí en la ciudad? Bueno, nosotros veníamos de tener una empresa en Bogotá. Digamos que todo empezó a fluir un poco, estaba un poco complicado el tema en la empresa. Habían unas deudas que casi se acercaban a los 300 millones de pesos. El Señor nos permite hacer un proceso de transición en la empresa y empieza a quitarnos una cantidad a movernos en una cantidad de cosas. Yo le decía al Señor que qué me iba a poner a hacer acá y lo primero que Él me aparejó fue un trabajo. Sí, en esa cita que te cuento a Medellín, casualmente, por diosidencia, me encontré con una empresaria allá y me dijo, sí, yo soy gerente en Ibagué, necesito un director comercial para algo. Y era construcción, en lo que yo trabajaba en la ciudad donde el Señor me iba a mandar. Entonces llego a trabajar a Ibagué, pero pues ya era totalmente diferente, venía a hacer una gestión totalmente diferente a la que venía haciendo en Bogotá, pero aún en la parte comercial. El Señor me permite empezar a conocer la ciudad y empieza a procesar también mi corazón, a procesarlo de tal manera en que ya las condiciones laborales también eran diferentes. Prácticamente me permite recorrer Ibagué de norte a sur, de sur a norte. No fue fácil el clima, no fue fácil ciertos aspectos en la cultura. Sí. Un poco cerrado el tema. Sí, o sea, Bogotá, Ibagué están muy cerca, pero por Dios, qué diferencias en todo. Muy diferente, porque tú vienes con una idea, empezando que para mí fue un trauma psicológico, y yo decía, ¿qué voy a hacer en 2 horas que cierran a mediodía? Sí. ¿Yo qué voy a hacer en 2 horas? Porque en Bogotá empezábamos 4:30 de la mañana, a las 11 de la noche tú estabas descansando, y era jornada continua, y corra, y los hijos igual se llevan así, o sea, un ritmo de trabajo muy marcado. Entonces, parte de lo que sucedió al principio fue esos tiempos en que, o sea, quedaba todo desierto de 12 a 2. Hoy en día ha cambiado bastante, pero eran cosas, pequeños detalles. Pero uno que marcó puntualmente mi vida es que yo no encontraba a Dios. No encontraba a Dios. ¿No encontrabas a Dios? No encontraba a Dios. Y eso me llevó en los primeros meses como una depresión, y fue muy difícil. No solo el cambio para mí, sino para mis hijos, y realmente fue todo un proceso, porque de hecho hasta el proceso debió haber comenzado y debió empezar, y empezó nuevamente de ceros, como si nunca hubiéramos hecho un proceso en Bogotá. No me imagino. Y sobre todo que no estabas sola, eras con toda tu familia, entonces pienso que los sueños y las responsabilidades siempre son mayores, ¿no? Muchísimo. Porque no estás sola. De repente, cuando uno está soltero, pues
uno cambia de ciudad, va, viene, si está solo no pasa nada, pero como que esa presión, entre comillas, de, ok, estamos acá, voy creyéndole a Dios, pero pues me voy con mi familia, entonces tengo que estar seguro de que sí es la voz de Dios. Ujú. Ok, llegas, ya, entras a trabajar, entraste como empleada, Sí, o sea, en Bogotá, ¿qué hacías? en Bogotá tenía una empresa ¿Eras, y eras comercializaba. como gerente o algo así? Sí, Y aquí llegas a, ¿qué? A ser empleada, asesor comercial. asesor comercial, Ujú. o sea, Sí, cero. empezar, Sí, sí, no, nada, o sea, empezar de ceros, empezar a buscar clientes, aprender. aprender porque realmente fue un trato a mi corazón impresionante porque Dios nunca dejó de amarme, Él nunca deja de amarte, pero te ama tanto que no te deja igual. Ese es nuestro Dios. Y yo venía de una condición en la que por el trabajo, por la experiencia, entonces empecé a creerme muchas cosas de los que algunos clientes aún me decían y es, mejor dicho, ella vende esto, lo otro. Cuando llego aquí me encuentro con que no era capaz de vender una brocha. O sea, no era capaz de vender una brocha, a todos me decían que no, ya tenía que ir a buscar a uno de los maestros de construcción y me cerraban algunos la puerta en la cara, o sea, no hay, no, nada. Entonces es un proceso que no es tan fácil, pero pues sin embargo logré ubicarme laboralmente, pero duraba muy poquito en los trabajos porque alcancé a tener como 3 o 4 trabajos. Uno de ellos fue viajando en la región, pero siempre el compromiso, lo que tú dices con mis hijos, porque ver en la situación en la que ellos estaban emocionalmente también no era fácil. Entonces todo me llevaba nuevamente a ubicarme acá en la ciudad. Claro, pero hay algo que me gustaría como hacer o resaltar mucho y es que hablas de la obediencia. O sea, tú nunca te moviste porque quisiste o como que mi sueño es dar este paso, no, sino que ibas obedeciendo ese paso a paso con Dios. Sí. Cuéntanos. Bueno, digamos que algo en lo que yo siempre decía, yo quiero que mi vida sea diferente y realmente quiero encontrar la oportunidad de verdad sacarle una sonrisa a Dios, es ese paso de obediencia. Y en ese paso de obediencia no es fácil cuando toda tu familia piensa que, ¿qué le pasó a mi mamá? O sea, como así que Dios la manda para un lado y nos vamos, pero pues todos detrás ahí, pero pues todos con diferentes expectativas. Y cuando llegamos acá, veníamos con la expectativa de hacer algunas cosas y, por ejemplo, la inversión que nos quedaba y lo que íbamos a hacer era comprar un taxi para que pues mi esposo pudiera trabajar. Las cosas dan la vuelta, él decide comprar un camión y a los 2 días el camión estaba volcado sin haber recibido la tarjeta de propiedad. Entonces fueron cosas tras cosas, pero como yo sabía que el Señor me había dicho en Salmo 45:10, te vas a servir, yo decía, esto tiene que ser parte del proceso. Entonces yo solo le decía a Dios que esperaba el momento en el que Él actuara. Y cuando te decía que no lo encontraba es porque para mí se me volvió familiar el ir a la iglesia, el tener la gente cerca, el ir a un servicio, pero mi relación con Dios vino a ser pasada por fuego acá. Claro, porque digamos que entramos como en ese costumbrismo, ¿no? Sí. Que inclusive está muy arraigado en nuestra cultura latina de ir cada 8 días a la iglesia, porque así nos criaron también. Pero bueno, tu relación con Dios fue pasada por fuego, estabas diciéndonos. Y eso de la mano con tus trabajos y eso, pero hubo algo que nació en tu corazón, o eso más o menos entiendo, y es crear empresa. ¿Cómo fue ese sueño? ¿Hace cuánto? ¿Por qué en ese momento que lo hiciste, Dios, cómo fue todo eso? Bueno, pues básicamente el sueño de crear empresa estuvo desde que estaba en la universidad, aunque no logré terminar la universidad, siempre fue un sueño arraigado y en los proyectos que nos pedían hacer era crear empresa. Y yo creé la empresa, se llamaba Drywall Store supuestamente, y ese sueño siempre estuvo guardado en el corazón. Tú puedes olvidarte de tus promesas, pero a Dios no se le olvidan. Las oraciones que puedes tener guardadas durante años, a Dios no se le olvidan. Al punto de saber que tú puedes llegar a ser empresa
por medio de una promesa que está escrita, pero cuando logras la empresa, sabes que lo lograste no por la promesa que está escrita, sino porque lo que está escrito es un juramento. Y a Dios no se le olvida ese juramento. Y ese juramento hacía parte de Sueña, Emprende. Una palabra que el Señor me dio en Bogotá fue Isaías 54, que fue ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Y obviamente cuando llego y pasa todo esto de los trabajos, y aun cuando prácticamente entrego en Bogotá, yo decía, ¿dónde está mi promesa? Pero cuando empiezo a trabajar aquí ya de una u otra manera, el Señor me empieza a revelar en sueños como momentos de estancamiento, momentos en donde yo estaba trabajando en una empresa y las aguas como que no fluían, como que me quedaba ahí, yo le preguntaba y le decía, Señor, bueno, ¿qué debo hacer? Pasa una transición a nivel familiar, una situación en la que pues vivimos una separación con mi esposo en un proceso acá, y en ese momento de la separación yo quedo en la casa sin trabajo, con deudas y pues con mis hijos. Entonces... Y destrozada. O destrozada, sola. Rota y obviamente pues en una condición muy emocionalmente muy afectada, porque en el 2023, en diciembre, el Señor me dice... ¿2023? Sí, a pasar 2022 a pasar 2023, okay. El Señor me dice que ese va a ser el año del favor de Dios. En enero del 2023 recibo una noticia familiar que me llevó a un momento muy difícil, y en marzo, más o menos mayo, mi esposo se va. Entonces yo no veía ninguna de las promesas de Dios. Realmente desde que empezó el 2023 fueron pruebas y situaciones en las que el enemigo traía pensamientos terribles a mi mente, como acaba con todo, pero siempre había un ancla y era el servicio. Y de pronto muchas veces pude sentirme juzgada porque de pronto me decían, pero es que usted a toda hora ya metida, no sé qué, pero nadie sabía que ese era mi ancla y mi salvavidas, era el servicio al Señor, porque pues yo trataba de estar ahí como conectada. Entonces, en ese proceso, un día me voy a llevar a mi hija al colegio y yo trataba de ser fuerte, yo los llevaba al colegio, Dios lo va a hacer, Dios esto, pero yo cerraba la puerta luego de que ellos se iban y me quebraba. Claro. El día que mi esposo manda a recoger sus cosas, yo me arrodillo en la sala y le digo al Señor, Dios, tú eres quien queda en esta casa, eres el sacerdote y eres quien lo puede hacer. Entra y haz lo que yo no tengo ni idea que voy a hacer. Eres el papá de mis hijos y eres mi esposo. Y efectivamente el Señor lo hizo como el mejor esposo del mundo, porque Él no solamente me dio trabajo en esa semana, sino que en mediodía, cuando yo iba a llevar a mi hija al colegio, Él me habla al oído y me dice, Prados del Norte. Y yo, Prados del Norte. Efectivamente, me llevó a buscar apartamento a un sitio donde ni siquiera había un aviso, me tuve que ir para allá a averiguar, y son ese tipo de locuras y cosas que tú dices, pero yo ¿cómo hago para saber si esto viene de Dios o no? Pues creyendo. No tienes otra opción. Si tú no crees en esta vida, tienes dos decisiones, o te quedas con tus promesas en el libro o aferras el juramento a tu alma. Y eso fue lo que yo le pedí a Dios que me permitiera hacer. Luego de mediodía, que hay testigos aquí que me veían arreglando trasteos y todo el tema en mediodía, Él me muestra hasta la persona que me iba a proveer, a prestar el dinero para hacer todos esos cambios, y me dice, delégale a tus hijos esa responsabilidad, entonces a que hagan el trasteo. Entonces yo llego por la noche, yo por la mañana voy a llevarlos al colegio, por la noche llego con un montón de cajas y les digo a mis hijos, aquí están estas cajas, aquí están estas llaves, ese es un lugar en el que vamos a vivir, ustedes van a hacer el trasteo, a tal hora va a haber un camión acá, yo a mediodía los espero allá. Y Dios empieza a aparejar una cadena de milagros, y efectivamente le coincidió hasta la ruta a mi hija a las 9 de la noche el día anterior, o sea, le conseguí ruta de todo, y les dije, vamos a comenzar de nuevo. Y allí ya, en ese trabajo, el Señor me permite estar 2 meses, luego de estar acomodados en el apartamento. Yo le digo al Señor, ya como que estoy estabilizándome, y el Señor me dijo, no, te vas de allí. Yo, ¿cómo así, Señor? O sea, ¿qué es esta locura? ¿Cómo así que te vas de allí? Y hubo algo puntualmente que el Señor habló a mi corazón y me dijo, si te permití volver a Egipto,
a ese lugar de esclavitud, de trabajo, de estar como empleada, no es para que lo volvieras una zona de confort, es para que tuvieras un tiempo de seguridad y cuidado, protección y confianza. Pero ese no es tu lugar. Sales y montas una empresa. Y allí vino a la memoria todo lo que se venía construyendo durante años. Desde Bogotá. Desde Bogotá, y ahí entendí que era una cadena, cada trabajo donde él me permitió estar, cada lugar que me permitió recorrer, cada persona que me permitió conocer, siempre en rol de la construcción, era para llevarme a construir ese sueño que él ya tenía escrito. Ok, entonces nace o se va gestando el sueño de Zoe Construcciones. Ok, bueno, como ya venía pues como ese anhelo profundo de... Bueno, perdón, de Zoe. La empresa es Zoe Construcciones. Ay, pasó algo muy chistoso que les tengo que contar. Resulta que el pastor nos da una prédica en algún momento sobre Zoe, que es esa vida abundante de Dios, es eso sobrenatural que hace Jesús, donde solo pasa lo que únicamente Él puede hacer, es esa abundancia en el Señor. Y yo me enamoré de ese nombre. Desde que yo escuché esa prédica, yo dije, eso es lo que yo quiero para mi vida, porque yo amo el trabajo que hago, la construcción, ver cómo el Señor, para mí la construcción es eso que en lo que tú ves que hay tanta transformación, y esa es la vida, Cami, o sea, nuestra vida es una construcción permanente, es una obra en la que tú piensas hacer un acabado y te da una vuelta a algo y al otro día estás haciendo, pero finalmente hay un resultado hermoso. Entonces yo decía, eso que es la construcción, que es tan abundante, que es tan hermoso y que trae tantas cosas bellas a la vida de uno y mueve tanta gente, eso es lo que yo quiero, pero transformado a la manera de Dios. Es ese Zoe de Dios hecho a la construcción de la vida de muchas personas. Y solo puedo unir esas dos cosas por medio de ese nombre. Entonces yo dije, tengo que tener una empresa que se llame Zoe Construcciones. Y algún día alguien iba por la carrera quinta, que es donde está ubicado el local de nosotros, y cuando llego un día a la iglesia me dicen, oiga, el pastor le ha ido bien. Muy bien. El pastor le ha ido bien, tiene local ya por allá en la quinta que se llama también Zoe. Me dio tanta risa y yo no, es esa parte, pero pues es lo mismo, pero aparte. Pero, ¿sabes algo que me parece lindísimo? Es que tú hablas de que tengo mis sueños, pero Dios hace parte de mis sueños. O sea, mis sueños nunca va a ser mío. Sí, o sea, mi sueño se gesta es porque Dios hace parte de él. No pienso en crear empresa para simplemente... Y en ningún momento te he escuchado decir que para solventar tus necesidades económicas o para solventar tu sostenimiento, ¿no? Estás hablando de que Dios hace parte de tu sueño y el sueño nació por querer trabajar con Dios. Eso es lo que yo alcanzo a percibir, que tu sueño siempre fue hacer lo que amas hacer, pero con Dios. Sí, fue muy lindo porque mi sueño se hizo realidad cuando dejó de ser mi sueño. Mientras insistí en hacerlo a mi manera y en mi forma, nunca se cumplió. En el momento específico donde yo le dije a Dios, quiero que bajes tu sueño del cielo y lo pongas en mi corazón, porque realmente quiero obedecerte. No quiero seguir andando por la vida como inventando cosas, y la misma frustración, bendita frustración, que a veces tenemos los seres humanos y nos quejamos tanto, pero hoy entiendo que fue bendita frustración porque eso me lleva a decirle a Dios a tu manera. Y en el momento en el que tú sueltas y le dices a Dios a tu manera, Dios puede bajar sus sueños e instalarlos en un lugar muy especial en tu corazón. Y ahí es donde se empiezan a cumplir sus juramentos y sus promesas. Sobre todo eso, que no son sueños, sino que son a veces más cumplimientos de promesas que se han ajustado a nuestra vida, porque nos hemos apropiado de ella. Pero yo creo que nos podemos quedar aquí un montón hablando sobre lo que tú has visto de parte de Dios en Zoe Construcciones. Y yo creo que no hay día en el que pase Dios en blanco con ese sueño que está cumpliéndose contigo. Y me gustaría como las personas que nos están viendo que pudieran mirar hacia atrás. Esto obviamente es intencional porque hace parte de ese cumplimiento, digamos, de sueños de Zoe, ¿sí?
Venimos de una ampliación reciente que ha sido sobrenatural desde todo punto de vista. Y la empresa que Dios te permitió construir hizo parte del sueño de la iglesia, sin buscarlo, Sí. sino que el Señor te iba llevando como desde Bogotá, te iba llevando la mano a eso. Bueno, Zoe Construcciones participa o pone, digamos, la mano de obra de la ampliación de la iglesia, ¿sí? Pero solo teníamos 2 meses para hacerlo, en 20 vacaciones, días. en cambio de año. ¿Cómo fue ese? O sea, fueron 2 meses, me imagino que pasaron un montón de cosas, pero ¿cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue coordinar? ¿Cómo fue direccionar? ¿Cómo fue creer en poder construir eso en tan poco tiempo? Construir me refiero en el proyecto en sí mismo. Bueno, pues realmente yo tengo que ser 100% sincera y pues yo no hice nada. O sea, lo confieso. Yo lo único que hice fue, de verdad lo digo sinceramente y desde lo más profundo de mi corazón, porque prácticamente el Señor me empujó a, lo haces. O sea, de hecho hasta usó el pastor para darme una palabra de Zabulón, que está en la Biblia, donde lo manda a construir su casa. Y buscando lo que significa Zabulón, el Señor que ha sido tan intencional siempre con los nombres, Zabulón significa casa, pero no solo casa, sino hogar, hoguera. Eso es lo que significa Zabulón. Y yo pues te contaba que había quedado en una condición en la que de verdad no tenía pensamiento ni vida para nada. Yo podía venir a la iglesia, pero mi corazón estaba hecho trizas. Entonces, cuando empieza toda la historia del proyecto de Zoe, un día yo veía como pues al Paz súper ilusionado con arreglar el café y estas cosas a los pastores, pero siempre que yo entraba sentía algo en mi corazón que me decía, y era muy fuerte, que me decía, aquí se puede hacer un mezanini, aquí se puede hacer un mezanini, aquí se puede hacer un mezanini, y yo me sentaba en silencio y solo miraba y miraba y miraba, hasta que un día dije, pues vamos a mostrarle esto al pastor, y trabajábamos con un ingeniero, dijimos, plasmemos la idea, y entonces él me envía el render, y yo le digo al Señor como que, ay, Espíritu Santo, yo le voy a mandar eso al pastor, pero lo organizo y se lo envío, pues como que pensando en algo, no hay nada más en que algo hacer. porque realmente yo no quería pues como ni hacer nada por el estado de ánimo en el que estaba. Entonces, el Señor me dijo, no, se lo envías ya, como que ya, envíaselo ya. Y yo, bueno, Señor, está bien. Entonces le dije, Paz, le voy a enviar algo. Y cuando el Paz vio el render, dijo, wow, yo amo esto, eso es lo que yo quiero hacer, yo necesito ese espacio. Entonces, mientras se construía una obra acá, porque el Paz empieza a enamorarse de eso con la pastora, empezamos a soñar con la idea, yo les envié el proyecto, pero fue algo muy especial para mi vida, que en algún momento el Señor me hiciera parte y me dijera como que tú vas a hacer ese instrumento, porque mientras se construía acá una obra que iba a transformar tantas vidas, por medio de los muros, del ladrillo y del cemento, el Señor estaba transformando mi propia autoestima y mi propia vida, diciéndome, tú lo vas a hacer porque tú eres capaz. Entonces eso fue, wow. ¿Sabes algo? Algo que estoy viendo y creo que me hallas la razón, es el hecho de despojarnos. Porque muy seguramente si tú hubieras estado bien, segura, o hubieras estado como en tu 100%, creo que la historia hubiera sido de pronto para otra persona, pero estabas completamente despojada de ti. Sí. Y estabas despojada a los pies de Dios, como que, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Porque muy seguramente lo que te digo, eso nos pasa mucho, que a veces estamos tan seguros de nosotros, tan seguros, nos sentimos bien, exitosos, como que todo está marchando a la perfección, pero muchas veces en esos estados es cuando menos escuchamos a Dios, porque nuestro ego propio de nuestro ser humano, pues estamos bien, ¿qué necesidad tenemos de escuchar a Dios? ¿Sí? Pero mira lo bonito que es de verdad de estar, yo creo que ese es el mayor significado de estar despojado delante de Dios. Simplemente, Señor, soy una herramienta, ¿qué hago? O úsame para lo que necesites. Lo que pasa acá a mí es que, digamos que parte de lo que estaba sucediendo como en la vida real,
era que lo que yo te decía, siempre estaba la intención de hacer lo que nos pasa a muchos de nosotros, las cosas en nuestras fuerzas y a nuestra manera. Entonces, a nosotros, digamos que lo que yo más recordaba en ese momento era que yo siempre le decía como al Espíritu Santo, úsame, transforma mi vida, ayúdame. Pero cuando nosotros decimos eso, se nos olvida el pequeño detalle que Él es Dios, Él es soberano. Y el que sea soberano no quiere decir que sea arbitrario. Él hace en tu vida como todo un caballero. Pero cuando tú le pides que haga en tu vida, le estás diciendo, tienes derecho a usar lo que quieras. Y parte de nuestra vida es eso, y parte de lo que Dios hizo fue eso. Entonces, cuando yo le dije, usa lo que tengas que usar y haz de mí lo que tú quieras hacer, no es haga lo que Sonia quiere que Dios haga, porque nadie le puede torcer el brazo al Señor. Y el Señor lo primero que hace es empezar a limpiar el camino con muchas cosas. Y en el momento en el que yo estoy en esa condición que te decía que yo no quería como que hacer nada, sí me ardía en mi corazón hacer algo para la iglesia. Y ya cuando el Señor logra limpiar todas las piedras del camino, Él me dice, ahora sí vas y lo haces. Y en ese momento es cuando entras como en esa conexión con Dios. Bueno, Señor, entonces yo lo hago, pero eran días, mañanas, noches diciéndole, Señor, yo no te quiero defraudar, yo quiero hacerlo bien, porque de pronto en algún momento no sabía que realmente yo iba a lograrlo en mis fuerzas. Entonces, Él lo único que hizo fue despertarme en una mañana cuando el pastor me citó para hablar un día, y yo le dije, Señor, o sea, si tú realmente no vas, como dice la canción, yo no voy, o sea, si tú no vas, si tu presencia conmigo no va, difícil. Y tenía unas promesas apuntadas, y Él hace que yo dirija mi mirada hacia el lado de la cocina, y me recalca Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo dije, gracias, porque eso es lo que yo necesitaba para empezar este proyecto. Entonces empieza esa relación en la que tal vez aquí a los ojos de la gente llegaba un camión con perfiles, llegaban láminas, medíamos, pero eran momentos en los que aún me preguntaban muchas cosas y yo en mi mente decía, Espíritu Santo, ¿cómo hago ese pedacito? Y era sentir inmediatamente esa respuesta, hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así, y todo empezara a estar direccionado de esa manera como Él me venía diciendo. Entonces, mientras la iglesia iba creciendo en su estructura, el Señor lo que iba haciendo era sanándome y fortaleciendo mi corazón y arrancando lo que Él no había sembrado y afirmándome en una relación dependiente y en una relación en la que realmente yo sabía que el Dios que me estaba hablando era el Dios que estaba construyendo su casa. Entonces fue un tiempo de restauración total, no solamente de la estructura, sino de haber cumplido esta obra. Y toda la gloria se la doy a Él, porque cada detalle, Camilo, o sea, pasaron muchos testimonios en este lugar, muchos, aún en la vida de los trabajadores, por medio de esta obra. Unos chistosos, otros, mejor dicho. Hagamos aquí una pausita. Tú me contabas, cuéntame el chistoso primero, porque tú me contabas que sí, efectivamente, el proyecto de la construcción de la iglesia fue como hablábamos hace unos días, fue una terapia divina, ¿sí? O sea, sin irnos, no, fue una terapia de parte de Dios. Total, para ti. Total. Pero no fuiste la única. No fuiste la única. De ahí para allá el Señor empezó a tocar muchas vidas. Cuéntanos una anécdota chistosa bueno, chistosa bueno, tú me entiendes. Una chistosa, pero celestial. Bueno, eso. Los que tienen buen sentido del humor, como el de papá. Bueno, pues cuando tú empiezas a andar así como que le pides todo al Señor, entonces Él hace cosas que son sobrenaturales. Y bueno, resulta que una noche, porque pues las jornadas de trabajo eran bastante largas, fueron 20 días 7, en que, ¿no? Era 4 de la mañana, 5 de la mañana, organicé la gente, y casi hasta las 12 de la noche, bueno, en fin. Entonces una de esas noches yo iba a ir a mi casa a cenar,
y eran como las 10 de la noche y la cuadrilla que entraba en la noche era diferente a los que estaban. Entonces ellos venían, pero yo ya sabía que la intención de ellos era pues trabajar y de pronto estaban un poquito como que, ay, qué aburrimiento, porque aquí pues no dejan poner música ni nada de esas cosas. Advierto que yo nunca les dije que no pusieran música, pero sí era como el sentir de mi corazón, porque sabía pues no solamente las puertas que abre y más con lo que escuchamos hoy en día, o lo que escuchan, ¿sí? Hoy en día algunas personas, sino que era esa palabra resaltando, como taladrando en mi corazón, del celo por mi casa me consume. Entonces, cuando yo escuché eso del bafle, la música, y yo no me podía imaginar aquí, pues, la gente reggaetoneando en la casa de Dios. Y 8 días antes estábamos y 8 días, celebrando, sí, celebrando, exacto. Entonces, yo como que me tensionaba, yo, ay, papito, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recuerdo mucho que me senté en el andén y yo dije, Espíritu Santo, por favor, dime si me quedo, dime si hablo con ellos, dime qué hago, pero por favor, cuida tu casa, por favor, ayúdame. Y sentí algo como que me dijo, no me defiendas, como que no necesito que me defiendas. Sin embargo, ellos se fueron a cenar y yo en ese momento entro aquí al templo y empiezo a orar. El Señor me mueve a orar, pero mi oración fue puntual, Camilo. Mi oración fue, Señor, por favor, inquiétalos, por favor, no los dejes pecar, por favor, es tu casa. Ya, entre unas y otras palabras fue eso. Cuando ellos llegan, yo les digo, muchachos, por favor, pórtense muy bien porque esta es la casa del Señor, es un lugar santo. Entonces salgo y los dejo con llave. Eran las 10 de la noche, yo tenía que volver a las 2 horas. Cuando yo llego, efectivamente, es que me da mucha risa, ellos estaban sentados los 4 en una cosa de hierro y eso sí les rindió como nunca. Entonces estaban sentados ahí, yo, hola muchachos, ¿cómo les fue? Yo nunca les dije nada de la música. Entonces ellos me dicen, bien, señora Sonia, pero señora Milena, porque yo me decía Milena, pero imagínense que nos estaban asustando. Y yo, ¿cómo así? Yo, ay, ¿en serio? ¿Cómo así que los estaban asustando? No, sí, de verdad, es que eso estaba ahí y lo empezaron a mover y se nos caían cosas acá y se nos caían cosas allá. Y yo no te puedo decir lo que yo sentí en mi corazón, Camilo. Hoy lo cuento con jocosidad, pero en ese momento, de verdad, yo lo único que quería era como tirarme al piso, postrarme a los pies de Dios y decirle, yo no puedo creer que tú me respondas de esa manera, Señor. O sea, de verdad que para mí fue algo tan sobrenatural, porque Él defendió su casa y me dejó claro que no necesitaba que como que lo hiciéramos de esa manera. Pero sí hubo algo muy especial en el resumen de todo lo que pasó, y es que el Señor me permite 2 cosas. Una, decirles como que abiertamente, y sí, chicos, ustedes empezaron a escuchar música. Entonces, efectivamente, uno de ellos me dijo, sí, pues nosotros prendimos un baflecito, pero pues nosotros apagamos eso, porque... Entonces, en ese momento el Señor me puso como que, háblales con mucho amor. Entonces, ahí estaba el sello del Padre, siempre sanando por medio del amor, sin importar a quién. Y en ese momento Él me permite, y el Señor empieza a tocar su corazón, a hablarles, a explicarles el por qué de pronto no, como hacemos muchas veces, que es imponiendo, pero ¿por qué? Pero no sé qué, sino más bien como que, chicos, miren que tal vez esta situación es la casa del Señor, hay que respetarla, que adoramos aquí, ¿sí? Pero yo quiero decirles que Dios los ama y que Dios los llama a ustedes, y empieza el Señor a afirmarlos. Ustedes fueron escogidos, y esa fue la oración desde el principio, Señor, que cada persona que entre a trabajar a este lugar, su corazón sea transformado. El caso es que Dios usa todo eso para que en ese momento terminen ellos 4 haciendo la oración de fe y recibiendo del Señor, todo para la gloria de Dios. Entonces yo digo que si esa es la obra a la que el Señor nos ha llamado por medio de estructuras o de martillos o de ladrillos, pues su obra fue cumplida. No, y muy seguramente eso no fue casualidad ni... Yo te decía que si el propósito de la obra era la salvación de esas 4 personas, valió la pena. Total. Valió la pena. Total. Y definitivamente los propósitos de Dios están muy por encima de nuestro entendimiento. Muy por encima. Nosotros que hoy en día que somos tan académicos y tan razonables y todo le metemos razón, pero el Señor siempre va a decir,
yo soy más grande que inclusive Sí. cualquier idea que ustedes puedan tener de mí. Yo siento eso de parte de Dios, que definitivamente no hay error, no hay frustración, no hay tristeza más grande que su amor. Ujú. No la hay. Eh, no hay obra que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más. Su amor es más grande que inclusive ese sentimiento en nosotros de autosuficiencia, ¿no? Sí, total. Y definitivamente el tema de esta construcción eh, ha sido el principio de muchas cosas, Sí. porque pues muchos han sido testigos de que sí, se solucionó algo y ¡pua! Salen 10 cosas más. Se pone una silla y necesitamos 10 sillas más. Definitivamente este fue el principio o el primer paso de algo. ¿Tú Ujú. qué crees que es ese algo? Que viene para la iglesia, que viene para nosotros. Ese algo que sé en mi corazón que el Señor me regaló por medio de una palabra, y es ese algo que quebranta el alma, Camilo, porque en el reencuentro el Señor me, perdón, Tranquila. a nosotros se nos olvida. Y a pesar de estar la iglesia de esta manera, a veces no valoramos lo que tenemos, sino seguimos pidiendo más. Y esta iglesia y esta remodelación no se hizo para que los que ya venimos, los que ya estamos en proceso, los que anhelamos recibir más, esperemos más comodidades y que nos atiendan. Y a veces nos incomodamos de pronto porque, y lo digo con todo el amor, iglesia, con todo el amor, porque de pronto ya no está el mismo aire, de pronto un niño hace ruido arriba. Yo quiero decirte que hay personas que prefieren estar asfixiadas, pero estar en la casa de Dios. De pronto esa mamá que está arriba, su único refugio es venir y salir de un maltrato emocional de toda una semana para estar en una hora en la casa de papá, así su hijo haga todo el ruido del mundo. Y esa incomodidad que nosotros sentimos es la comodidad santa del padre por tener a sus hijos en casa. Entonces lo que yo veo y lo que el Señor me hablaba por medio de su palabra y lo que Él entregó a mi corazón en el momento de hacer esta obra es una palabra que está aquí en Joel 3:18 y dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Esta fuente y ese vea que tanto repetimos, vida abundante, vida abundante, vida abundante. Dime qué encuentras tú más abundante que una fuente, Camilo. Y una fuente que salga de la casa de papá. Y eso es lo que es este proyecto. Este proyecto es una fuente, es un salvavidas y es como el inicio de una cascada que se va a llevar todo Ibagué por delante. En un avivamiento que va a ser tan grande y tan increíble a los ojos de las personas que va a traspasar municipios, regiones y naciones en el nombre de Jesús. Pero les decía yo hace un rato que en el momento en el que el Señor me animó a ser parte de este proyecto y sanó mi vida, y salvó la vida de mi familia y de mis hijos y de todos los que estamos en este proyecto, seguramente Él nos dio la opción de escoger y de decir, ¿quieres? Entonces podemos conocer en su soberanía la inmensidad de su amor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero no es arbitrario. Y esa fuente la van a poder vivir todos y cada uno de los que estemos aquí sentados. Hoy te puedo decir, después de terminar ese proyecto, que febrero de pronto comercialmente no ha sido nuestro mejor mes. De pronto en resultados, pero nos decían hace un tiempo, las matemáticas de Dios son absurdas, son totalmente absurdas. Y cuando tú entiendes que hay un propósito, hay una vida, hay una función,
y que sea desde donde sea el lugar donde Dios te ponga, en la construcción, en la modistería, en las ventas, en la música, donde Dios te ponga, haces la obra y vienes aquí a acordarte que hay una obra y hay un lugar donde la gente necesita que su vida cambie, ahí es donde las cosas empiezan a fluir. Entonces, no se trata de esperar los mejores resultados, porque Dios lo puede hacer, pero hoy, de verdad, dándole toda la gloria al Señor, digo que Dios no deja de ser Dios porque tus estados de resultados sumen más o sumen menos. Él sigue siendo Dios. Y esa fuente es la que Él ya tiene como un juramento para su casa, entonces no podemos dejar de creer. Definitivamente Dios ha sido con mezanine o en la sala de la casa de la señora Elizabeth. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Siempre, siempre. Y lo que nos espera, yo creo que no es hablar de cosas ni siquiera físicas o financieras. Yo creo que eso es de pronto una pequeña parte de lo que Dios nos permite apreciar de Él. Pero definitivamente este comienzo de año hemos visto unas cosas increíbles que han partido de esta construcción y de los planes que tiene Dios para esta ciudad. Total. Y de eso sí. Y bueno, qué mejor que ser parte de esos planes de Dios para nuestra ciudad, ¿no? Estamos acá. Sí, total. Estamos acá, el Señor nos puso acá y yo pienso que algo que tenemos que hacer es amar nuestra ciudad, porque pues el Señor nos puso acá. Sí, nos puso acá, nos puso en esta casa. Sí, Cami, mira, justamente al principio les decía que yo decía como que, Señor, dame la seguridad, dame la seguridad, dame la seguridad, y en el momento en que pasa esta situación de esta separación con mi esposo, de pronto algunas personas me decían, vuélvete a Bogotá, y yo decía, Dios nos ama tanto que Él nos va a permitirle servirle desde cualquier lugar donde nos ponga, pero no está en mis planes, porque hoy puedo decir, y lo puedo decir públicamente, amo Ibagué. Amo cada persona que Dios ha puesto en este lugar, amo cada sonrisa que Dios ha sanado, amo cada encuentro, amo infinitamente a mis pastores, como sean ellos. Amo cada servidor, amo cada persona que te abraza en la calle, se vuelve familia. No es que sean los pastores sean malos, ¿no? No, pero es que tristemente lo digo, porque tristemente pasan muchas congregaciones que las personas dejan de asistir porque de pronto no reciben una atención personalizada del pastor. Y yo pienso que a veces hasta su propia familia tiene que llegar al momento de esperar un momento de intimidad con ellos. O sea, no es fácil. La labor en la iglesia no es fácil, Camilo. Yo estuve 23 días prácticamente en este proyecto en el que me olvidé total de mi familia. O sea, yo supe que hubo 24 y 31, pues ya porque fue esos 2 días, pero de resto estuvimos de sol a sol. Pero yo sabía que el 13 de enero me iba a ir para mi casa y ya iba a dedicarme a mis cosas. Ellos llevan 13 años en un ministerio, aparte de todo lo que llevan pidiéndole a Dios, como muchos pastores que están dedicados a la obra, y es un momento para honrar a esas personas que le dedican su vida a Dios de lleno, porque realmente tú no puedes decir, hoy apago el ministerio y me voy. O sea, es un ministerio vivo, Cami, y realmente entregarlo todo no es solamente venga y muestren los resultados, a ver dónde están los diezmos. Entregarlo todo es, muéstreme las almas que se salvaron en este lugar. Muéstrame las vidas cambiadas, muéstrame las vidas transformadas, muéstrame los niños salvados, muéstrame los hogares restaurados, muéstrame los jóvenes que quieren seguir su vida acá, aunque toque rogarles muchas veces. Y no los de nuestra iglesia son los mejores, pero pasa en nuestra ciudad. Sí. Entonces, realmente, Dios es un Dios sobrenatural con personas extraordinarias. Y todos, la idea es que podamos llegar a esa estatura de Dios y recordar que obreros somos todos somos obreros en este momento. Obreros en una obra que hay mucho por hacer. Y definitivamente el área de trabajo y todo lo que tenemos que hacer como iglesia es bastante en esta ciudad. Sí. Sonia, muchas gracias. Ay, a ustedes. Gracias a ti por compartirnos tu tiempo, tu corazón, abrirnos
la Sonia que de pronto no conocemos tan fácilmente. Estoy seguro que este tiempo ha sido bendición para todos nosotros y deseamos de todo corazón que sigas siendo Gracias. parte de este sueño, que nos ayudes a seguir construyendo iglesia en esta ciudad y a impactar vidas. Impactar vidas no es a veces como que pensamos como que no, un gran evento, no. Impactamos vidas en el momento que Dios nos necesita. Y yo creo que ese ha sido una de las principales herramientas con las que Dios nos ha utilizado como iglesia. Sí. Estar ahí cuando Dios nos necesita y estar despojados y dispuestos para Él. Sí, Sonia, así muchísimas es. gracias. Vale, Camino, a ustedes. Familia, a ustedes, Gracias. gracias por acompañarnos. Este espacio es de ustedes. Este espacio es de nosotros como Vida Abundante, como familia, como iglesia. Y muy seguramente algunos de ustedes también nos van a acompañar. Despídete. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí, por hacer parte de esta familia. Y recuerden que la mejor condición, o más bien, lo que tú puedes pensar que puede ser tu peor condición en la vida, puede ser el escalón más grande que te lleve a un milagro celestial. Entonces, no se olviden de eso y créanle totalmente al Padre. Gracias. Chao. Ay, Sonia. Súper. Muchas gracias. Ay, Cami, qué susto.